Ya está con nosotros el diputado Fidel Santana esta noche en Propuesta Final. Muchos temas que conversar con el legislador. Buenas noches, don Fidel. Gracias por acompañarnos. Bienvenido, Buenas Fidel. noches, Alex, Johanna, un honor para mí siempre estar con ustedes, periodistas jóvenes, inteligentes, muy acuciosos en sus temas. Amigo suyo. Gracias, claro que sí, son mutuos. Bueno, pues bienvenido. ¿Qué le parece si nosotros empezamos hablando de esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluye a la República Dominicana por supuesto no reconocimiento a personas que merecen supuestamente la nacionalidad dominicana, y entonces se le incluye en este capítulo 4B para hacer desconocimiento de la asamblea de esa reunión sobre violación de derechos humanos? ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Ya han analizado este tema? Mire, hay una persistencia de los organismos internacionales en el sentido de que con la famosa sentencia que 168. procuró regularizar el tema de los inmigrantes en la República Dominicana, pues nos ha generado en el ámbito internacional muchos cuestionamientos y presiones, y creo que este es un nuevo capítulo de esa perspectiva. Aquí se hizo un debate demasiado amplio sobre la conveniencia y las debilidades que tenía esa sentencia, en fin. Al parecer, los intereses supranacionales no están conformes con la salida que se le ha dado al tema y van a ejercer presiones sobre el mismo, aunque a veces uno no sabe si se trata de acupuntura política, presionar por un lado para obtener otras cosas, ¿no? Porque en realidad no le veo mucha coherencia a las actitudes de los organismos internacionales, porque la problemática de los inmigrantes no es solo en República Dominicana, es una problemática de muchos países, y el tratamiento que le dan a los inmigrantes en muchos de los países que están cuestionando a la República Dominicana no es coherente con sus cuestionamientos. Así es. Particularmente yo creo en el respeto pleno a los derechos humanos de los inmigrantes en todas partes del mundo, pero no creo que ni las naciones poderosas ni muchos de estos organismos que reclaman respeto por los derechos humanos de los inmigrantes lo estén haciendo con la misma contundencia. Por ejemplo, en Europa hay una problemática gravísima. ¿Serio? Seguro. De violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes. Y el tema de Norteamérica es otro tema también sumamente complejo. A nosotros nos gustaría ver realmente una actitud coherente y contundente frente a toda la problemática de violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes. Compararnos realmente en este momento con la situación que vive Venezuela. A Cuba ni siquiera la voy a mencionar porque es un régimen, bueno, todos sabemos lo que pasa allí, y es un régimen que sus propios ciudadanos han permanecido con ellos y no han decidido salir de él. Lo han validado, así es. Pero la situación de Venezuela, que sí es una situación muy calamitosa y evidentemente violando todos los derechos de los ciudadanos, ¿cómo cataloga usted que nos comparen con Cuba y con Venezuela, con la situación que está Venezuela en este momento? Pero lo primero es que yo creo en la autodeterminación de cada nación y de cada pueblo. Con el caso de Cuba hay evidentes prejuicios ideológicos y políticos que se sostienen por más de 5 décadas. El interés de quebrar un régimen que decidió una ruta diferente, asumida por su pueblo, un pueblo que ha construido una democracia diferente, que participa en sus elecciones, que decide sus autoridades, que tiene sus órganos legislativos también, Bueno,
Al final van a elección con un solo partido, pero... Bien, pero esa es la decisión del pueblo cubano. Porque cuando un pueblo decide otra ruta, no hay manera de impedírselo. A la fuerza nadie puede impedirle a un pueblo una ruta. Y la mejor muestra de eso son las dictaduras que han sido enfrentadas con mucha determinación por los pueblos. Y si el pueblo cubano se sintiera afectado por un régimen que va contra sus intereses, no hay un pueblo más heroico que ese, podrá verlo igual, pero ese pueblo ha enfrentado dictaduras de todo tipo. Bueno, y quienes se han sentido muy mal decidieron salir, se fueron. Otros están ahí que no han podido salir, pero sí yo creo que coincido con usted con que ha tenido el respaldo popular en una gran proporción y el propio derecho internacional. La inmensa mayoría del pueblo faculta. cubano quiere su régimen y lo respalda, la inmensa mayoría. Y en el caso de Venezuela, Fidel. Y en el caso cubano, para concluir, decirte que por más que insistan estos organismos en vincularlo a violaciones a los derechos humanos, allí hay un régimen que garantiza la salud de la gente, Ay, Fidel. que garantiza la educación de la gente. Hay un régimen. Yo voy mucho a Cuba. ¿Y por qué quiere? Bajo lo acostumbrado que ya Bueno, están. usted dice en Cuba, usted dice. Sí, en Cuba. Ah, ok, perdón, Cuba. lo confundí, pensé Sí, que, estoy hablando de Cuba. que era con y Venezuela. la gente además se expresa, porque la gente en Cuba tiene también la posibilidad de expresarse. No, Fidel, pero la gente no se expresa en Cuba, no, eso no Bueno, es no se cierto. expresará Se expresa. en medios de comunicación controlados por grupos poderosos como República Dominicana, que las expresiones salen controladas y filtradas. Eso sí, Pero usted sabe que yo el te que lo habla- el que admito. habla muy duro en Cuba está amarrado al minuto. No, eso no es verdad. ¿Eh? Yo particularmente he estado en discusiones en escenarios Allá en Cuba. sí populares. No, pero usted sabe que usted es de ese mismo lado. No, pero te estoy hablando de andar caminando, estar en un mercado, oír crítica de gente en favor y en contra, Sí. y observar que la gente tiene la posibilidad de decir lo que piensa. Sí, así es. Ya en el caso venezolano es otra complicación, porque en Venezuela hay en marcha una conspiración orquestada desde factores internacionales de mucho poder. Es que en Venezuela no se ha permitido tranquilidad, es que hay una asociación de factores intentando derrocar un gobierno por vías no legítimas, que le ganen a Maduro en las próximas elecciones. Y sencillamente, problemas resueltos. Como ya le ganaron en el Parlamento. Bueno, los perfecto. parlamentarios. Entonces, si le ganan en el Parlamento, ¿por qué no trabajar para ganarle las Lo que pasa es que elecciones? él no ha permitido precisamente esas elecciones que se están exigiendo en el caso de las No, municipales. porque es que el régimen tiene sus plazos y sus leyes. Y ¿Era en entonces diciembre que correspondían? un intento, porque de lo que se trataba eso era de una especie de golpe de Estado legislativo, ¿verdad? Pero las leyes venezolanas tienen sus mecanismos que él la ha usado, Pero porque ningún gobierno se va a dejar tumbar con los brazos cruzados. Yo pienso que usted tiene razón cuando habla de que ciertamente ha habido una conspiración, no solo ahora en este momento, hace mucho Ahí tiempo. ha habido una conspiración la desde que se hubo. instaló Hugo Chávez, Eso permanente. Usted tiene toda la razón, pero lo cierto es también que los venezolanos pasan por un momento difícil en el asunto económico, social. Venezuela es un país rico, es rico en petróleo, quinto exportador mundial y el principal que tiene la mayor reserva. Ahora, lo cierto es que el gobierno de Nicolás Maduro, que ha sido un gobierno muy torpe en su manejo, tiene el pueblo muchísimas dificultades. Sí, la primera forma para determinar que hay dificultad, nadie quiere salir de su país para irse a un país extraño. Y todos sabemos la cantidad de personas que llegan aquí, a Miami, a España, a Colombia, que están en la frontera, huyendo del hambre en Venezuela y de la situación por lo que pasa el gobierno. Y Maduro no ha tenido la inteligencia de enfrentar a esa oposición mediante diálogo, sino que lo que hace es que reprime la manifestación, que es un derecho que tienen ellos de manifestarse y de expresarse con las cosas que entienden que no está bien con el gobierno. Pero eso usted lo reconoce, yo me imagino, ¿verdad? La situación por la que está pasando
Pero sin pueblo. duda que hay una situación compleja, pero las cosas hay que verlas en su contexto y explicarla en sus causales, porque usted admite que se trata de una conspiración sostenida. Claro que sí, Esa sí, la conspiración oposición, lleva ya eso es casi cierto. 20 años en Venezuela, que le han afectado su producción petrolera, su comercialización, que ha habido una conspiración económica, que los grandes comerciantes allí se han puesto de acuerdo para que no circulen las cosas de primera necesidad en Venezuela, que hasta conspiración contra la moneda venezolana ha habido. Entonces, ningún Estado puede quedarse de brazos cruzados frente a acciones como estas. Tiene que actuar, pero fíjese si es tanto así, que aquí en Dominicana, que lo que se está produciendo son marchas pacíficas reclamando fin de la impunidad y fin de la corrupción. Ya el Estado Dominicano reacciona, fíjense lo que declara su ministro de Interior y Policía, que tiene a todo el mundo espiado aquí en República Dominicana. Pero eso por eso no es nuevo, Fidel. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué sorprendernos de que el Estado venezolano actúe con sus mecanismos para defenderse como Mire, como Fidel, gobierno, por como encima Estado? de lo que se ha planteado y que yo creo que los Estados Unidos y otras naciones han estado muy interesadas en que otra línea ideológica gobierne Venezuela. Yo estoy convencido de eso. Sí, sin duda. Ahora, yo quisiera saber su visión sobre si el presidente Chávez tomó la mejor decisión dejando a Nicolás Maduro al frente de esa revolución bolivariana y al frente del gobierno. ¿Qué usted cree? Mire, ni Chávez ni nadie podía adivinar lo que pasaría con su propia salud y con el curso del proceso de cambios revolucionarios que impulsó en Venezuela y que de algún modo impactaron toda la región, porque Chávez no solo fue un líder de Venezuela, se convirtió en un líder regional y hasta cierto punto logró ejercer un liderazgo también en los países productores de petróleo, logró muchas cosas importantes para su pueblo. Desgraciadamente, factores ajenos a sus deseos le redujeron su tránsito vital y terminó afectado por un cáncer que le costó la vida. Incluso yo lo vi personalmente en el proceso electoral último, estuve allí como observador, estuve en algunos de los últimos discursos de él, lo vi lleno de energía, pensé que realmente había superado la enfermedad. Él no tenía posibilidad de prever que la conspiración contra sus continuadores sería tan ácida. Si Maduro, porque hay un esfuerzo por vender la idea de que Maduro es un hombre torpe. Que su continuador sea un tipo tan precisamente torpe, tan malo. Pero eso es un estigma que hay un esfuerzo sostenido por construir. Si fuera un hombre torpe y estúpido, hace rato que estuviera en el suelo. Ningún bruto, ningún torpe se sostiene en el poder. Eso no es así. Bueno, está. Sí, claro, en función a lo que está sufriendo ese país, él se ha mantenido en el poder. Ese es mi punto de vista. Pero repito, busquemos las causales, porque las causales de los problemas de Venezuela no están en el grado de inteligencia de Maduro. Maduro es un hombre capaz, fue ministro de Relaciones Exteriores, es un hombre con una trayectoria política. Ese no es el problema de Venezuela. El problema de Venezuela es la conspiración económica y política que hay detrás de ella. Ese es el problema. Los que se han dedicado a afectar la economía para que en ese pueblo no aparezca la harina de hacer sus arepas. Los que se han dedicado a concentrar los bienes de interés masivo o a encarecerlos. Eso no ha sido Maduro el causante de eso. Eso es una conspiración orquestada. Como se ha orquestado una conspiración para afectar el precio del petróleo también, para reducir los ingresos
venezolanos. Es decir, eso no lo decide la inteligencia o la brutalidad de Maduro. Esos son factores de poder global, los que están decididos a cambiar la correlación de fuerza en una región, como lo han hecho en Argentina, lo han hecho en Brasil, sigue Venezuela, están intentando hacer lo mismo en Bolivia. Eso no lo determina Pero la en caso de inteligencia. ser así, el gobierno, el que tiene la responsabilidad de representar a los dominicanos, debe estar en la capacidad de tú no permitir que en tu nación se te cree la situación que se ha creado en Venezuela. O sea, Mire, ahí es que yo entiendo que ustedes, la izquierda latinoamericana, le han hecho un gran daño a los venezolanos, apoyando a Nicolás Maduro, cuando realmente lo que han debido hacer es sincerizarse con Maduro pero mire, en vía de una solución a esa situación. Yo creo que la izquierda latinoamericana lo que le aporta es al problema, o sea, apoyando a Maduro abiertamente con esa figura que se ha creado, que es un mecanismo político, fuera de que sea mentira o que sea verdad. Los países a lo interno siempre crean una figura, siempre crean un enemigo. El enemigo de Santo Domingo, el enemigo, el imperialismo, para tú crear una fricción a lo interno y tú generar unos adeptos en lo nacional. Ahora, no le hace un daño a la izquierda latinoamericana con ese apoyo abierto a Nicolás Maduro cuando se reconoce que hay una situación que está afectando a los venezolanos. mire, los pueblos de América Latina han sufrido por siglos las invasiones, las imposiciones imperiales, la relación económica desigual, el intercambio desigual en términos económicos, las imposiciones políticas. Y los izquierdistas en América Latina siempre nos hemos pronunciado por el derecho que tiene cada pueblo a la autodeterminación y a decidir su ruta sin imposiciones imperiales. Pero esos pueblos también son signatarios de acuerdos, Muy donde bien. se comprometen a respetar los derechos humanos, la asistencia, la salud de la gente y una serie de otros puntos que se están violando en Venezuela. Pero mire, no sé por qué son tan ágiles en cuestionar esas cosas en Venezuela, cuando eso que usted está describiendo está ocurriendo aquí en toda la región, en todos lados, está ocurriendo en el mundo. No se cuestiona, Al nivel de Venezuela. no se cuestiona, mire, no se cuestiona eso en realidades más complicadas de violaciones a los derechos humanos, porque los actores que lo están realizando son otros. Por ejemplo, Cuando se agarra a un país, se le somete a bombardeos indiscriminados y se matan miles de niños, de ancianos, se bombardean hospitales. Y eso no pasa nada, eso no ocurrió nada. Que son conflictos totalmente distintos a lo que seres se humanos, vive, a lo que se no vive en son seres Venezuela. humanos los que caen ahí Claro que asesinados sí. masivamente. Y lo condenamos. ¿Eh? Sí. Y entonces esos organismos internacionales no son tan ágiles para cuestionar los derechos humanos. ¿Mm? Porque si son organismos de derechos humanos, toda violación a los derechos humanos debería ser cuestionada. ¿En qué cree usted que termine todo este desenlace de lo que ocurre en Venezuela? Mire, debe terminar en un esfuerzo colectivo por que se respete las decisiones del pueblo venezolano y que su democracia decida el curso político de ese Estado. Que el que quiera sustituir a Maduro haga su propuesta político-electoral y lo sustituya, le gane las elecciones y se instale allí un gobierno diferente. Pero para eso lo que hay que hacer es política, organizar la gente, organizar una propuesta de país diferente y salir a conquistar la voluntad de la gente. Porque hasta ahora las elecciones las había ganado Maduro, en las elecciones congresuales la ganó la oposición. Pues es una buena señal. En vez de distraerse como está haciendo la oposición, dando palos a ciega, debería concentrarse en hacer una propuesta político-electoral y ganarle las elecciones. Dice, volviendo al país, Fidel, algunas personas han dicho que Brasil ha enviado los documentos
no de manera oficial, pero sí que el Procurador General de la República ya tiene la lista de las personas que habrían sido sobornadas en el país con el caso Odebrecht. ¿Usted entiende que si el procurador tiene ese listado, aunque no sea de manera oficial, los dominicanos deberían conocerlo? ¿O usted entiende que debe esperarse el proceso legal de sometimiento para evitar, para respetar el debido proceso? ¿Y qué le ha parecido el manejo en los últimos días del Procurador General de la República? Mire, yo reitero lo que he dicho antes. No tengo la más mínima confianza en que ese procurador terminará profundizando, llevando hasta sus últimas consecuencias esta investigación. Y he dicho que me gustaría que él me desmienta y sus actuaciones me obliguen a mí a reconocer después públicamente que yo estaba equivocado. Pero toda la información llegará de allá, Fidel. Bien, pero las informaciones no crea usted que no están aquí hace rato. El problema no es de que tengan o no las informaciones, es de qué hacer con ellas. Porque ahí es donde ha estado el problema del procurador y de todo el gobierno. Las informaciones hace rato que están aquí. ¿Qué usted cree que debe pasar ya en esta etapa final de este proceso? Mire, lo que va a pasar, no es lo que yo creo, es que van a tirar unos cuantos al agua. La lista incluso anda circulando por ahí. Sabemos que esos van a ser los que han sido fundamentalmente funcionarios de los gobiernos de Fernández, y hay el interés de meter algunos también de otros gobiernos, de otros partidos. Bueno, de meter, no, el que bebió agua tiene Bien. que Tiene que pagar ahora. Todo el que tenga responsabilidad. Odebrecht llegó al país en el 2002. Ojalá que no solo sea, ¿verdad?, los de Fernández y algunos otros de partidos mayoritarios, porque la principal obra de Odebrecht se llama Punta Catalina. Y si ahí no hubo soborno, si ahí no hubo sobrevaluación, ¿usted cree que debe ir alguien preso si Punta Catalina no hay sobrevaluación y no hubo soborno? Yo lo que creo, ¿Es sangre por ser sangre o justicia? Yo lo que creo es que debe hacerse una auditoría, digamos que seria, con actores independientes, no afectados por el flagelo de la corrupción, no vinculados a Odebrecht, porque cuando se meten elementos vinculados a Odebrecht, auditar a Odebrecht, no es seguro que salga algo realmente serio. ¿Qué opinión le merece la comisión designada por el presidente, integrada por don Pepín Corripio? Gente muy seria, muy trabajadora, aportan muchos elementos a la producción nacional, pero no saben nada de lo que están, ¿verdad? Ni son técnicos en auditoría, ni nada de eso. Precisamente, ¿verdad?, por eso. Y más bien se generan a sí mismos unos cuestionamientos sociales que no merecen, ¿verdad? Yo creo que se pudieran evitar esas dificultades. Está como medio negativo, Fidel. Está como muy negativo. No, al contrario. Estoy hablando de personas que me parece que pierden cuando se involucran en estas cosas. Mire, don Fidel, vamos a tener entonces que invitarlo de nuevo para hablar del Frente Amplio. Claro Usted que ha sido elegido nueva vez como su presidente, y cada una de las acciones que se realizan de cara al próximo proceso y a esto, ¿verdad?, a esta ley de partido y del régimen electoral que se está conociendo también, para debatir esos temas aquí con usted. Cómo no, con muchísimo gusto. Bueno, muchas gracias, Fidel. Pausamos.